Saludos a quienes nos siguen a través del canal digital Notas e Imbabura. Un gusto saludarles. Estamos en nuestro proceso de entrevistas en este periodo eleccionario y precisamente le tenemos acá en nuestro espacio de entrevistas al abogado Pablo Jurado, pues ex prefecto de la provincia, ex alcalde, ex concejal también acá del Cantón Ibarra, y ahora le vemos en esta nueva contienda como candidato a la Asamblea por el movimiento Construye. Hace pocos días conversábamos también, abogado, con el representante de Construye acá y decíamos, sí, le esperábamos ver a Pablo Jurado también como candidato, pero todos decían por Avanza, ¿no? Oh, sorpresa, está por Construye. Bienvenido. Muchas gracias, Danilo. En realidad, esa también fue mi aspiración, pero en un diálogo franco acordamos con quien también tiene su legítimo derecho a aspirar a una candidatura como la doctora Lucía Pozo, ¿no? Donde se me había planteado que sí, era importante que yo participe también, pero como suplente de la doctora. Yo le había dicho que puede ser al revés. Nunca hubo ningún acuerdo y creo que lo más adecuado es que tanto ella como yo estamos defendiendo un derecho que está establecido en la Constitución de que todos los ecuatorianos habilitados, obviamente, podemos ser elegidos y también elegir. Ahora, esa tentación, llamemos así, desde Construyo, de pronto ya le hacía algo por allí, ¿ya existió o cómo se dio aquello? Bueno, sin duda, hablar de Construye es hablar de una organización política que se alimentó y lleva, obviamente, legado de un colega periodista, un periodista que se dedicó a la investigación, un periodista que expuso su vida para decir la verdad o buscar la verdad, para la denuncia en definitiva, como es Fernando Villavicencio. Y obviamente cuando se me invitó a mí a que militara o representara o participara dentro de esta organización política, yo no lo dudé, porque creo que coincide con mi forma de pensar en el sentido de que hay que trabajar por quienes menos necesitan. Mi paso por la prefectura sin duda fue una enorme experiencia. Diría yo que es una de mis grandes experiencias y un premio que Dios me dio y el pueblo me dio, porque justamente trabajamos por la ruralidad en la medida de nuestras posibilidades. Muchas cosas pudimos hacer, muchas cosas no se pudo hacer por falta de recursos económicos, no de voluntad, y creo que hoy desde la Asamblea Nacional seguiremos trabajando por esos sectores que no tienen voz, por esos sectores que quieren estar bien representados. Ahora, ¿cuál es, y esto mucha gente se estará preguntando que nos está viendo en este momento, cuál es la propuesta o las propuestas de ley, llamemos así? Obviamente que Pablo Jurado, en el caso de llegar a la Asamblea, va a tratar de tramitar. Bueno, sin duda, no solamente tiene que ser iniciativa del asambleísta, tiene que ser el resultado de una aspiración que tiene la gente. La gente quiere que sus hijos, que sus familiares, que sus vecinos, que sus amigos tengan acceso a una fuente de trabajo. Obviamente que la legislación tiene que apuntar a eso. No estoy yo de acuerdo en que la norma técnica, por ejemplo, le diga necesitamos un periodista, pero al periodista le diga necesitamos que tenga 5 años de experiencia, y cuando nunca le hemos dado la posibilidad de que ese colega periodista tenga esa experiencia. Me refiero al sector público, porque en el sector privado obviamente es otra cosa, pero yo sí creo entonces que si queremos dar oportunidad para que los profesionales jóvenes puedan adquirir experiencia, pues dentro de esas denominaciones se puede trabajar con asistentes de periodistas, asistentes de comunicación, donde no solamente me pidan el título universitario, sino que me pidan 3er año, 4 año de estudios, donde yo ya me pueda involucrar también en la tarea, en la profesión a la que yo obviamente tomé la decisión de pertenecer. Ese, entre otras cosas. Entre otras cosas, me refiero a la seguridad que está demandando el país. Las leyes no van a dar solución, obviamente, a la inseguridad que vive el Ecuador, pero sí son las leyes una herramienta para poder establecer reglas claras, porque si la ley sería la solución, en los países donde hay pena de muerte no habría corrupción o no habría ese tipo de delitos. Sin embargo, existen también ese tipo de delitos, ese tipo de contravenciones. Por lo tanto, yo creo mucho en el tema de educación. Yo creo que hay que trabajar mucho en el tema de educación. Cuando hablamos de corrupción en el manejo o en la metedura de mano a la cosa pública,
Yo creo que imaginariamente debemos irnos a otro tipo de culturas que tampoco han salido de la noche a la mañana para tener un nivel de transparencia. Hablando de la sociedad japonesa, por ejemplo, como uno de los tantos ejemplos que puede haber en el planeta, el japonés ya entendió que si algo no es suyo, de alguien tiene que ser, y por ende hay que respetarlo, más aún si es que son cosas del pueblo y son cosas públicas. Ojalá, insisto, en base a un proceso educativo, las nuevas generaciones vayan entendiendo que es la transparencia la que debe llevarnos a una sociedad democrática, a una sociedad mucho más justa. Obviamente, esto lo que usted manifestaba amerita o requiere de un proceso, ¿no? Y no hablemos de 4 años que ustedes van a estar en el caso de que usted llegue a la Asamblea, sino mucho más. Pero amerita reformas. Muchos decían también el tema de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, el típico COIP. ¿Por qué? Porque el policía arma su operativo, detiene a la banda, todo eso, el policía ya le deja ahí, el juez enseguida le saca. Entonces, como que amerita unas reformas al COIP. Usted es abogado, obviamente, ¿cómo se refiere? Mire, hay pro y hay contra, ¿no es cierto? Todos coincidimos en que hay que proteger, obviamente, a la fuerza pública, en que hay que proteger hoy por hoy a las Fuerzas Armadas, que también se les ha pedido que intervengan en el control, obviamente, de estas organizaciones delincuenciales para poder irlos eliminando y poder ir frenando. Sin embargo, yo considero que si no estamos preparados para un manejo adecuado a los cambios estructurales de la justicia, podemos correr un riesgo que mañana, apoyados obviamente en ese tipo de protecciones, se pueda dar abusos, ¿no? Violar derechos, obviamente. ¿Por qué muchas sociedades obviamente no quieren la pena de muerte? Porque si nosotros nos vamos a la historia del derecho, nos vamos al derecho romano, el derecho en sí también se inventaron, ¿no es cierto? Y fue creado para perseguir. Y hoy no creo que en nuestro país incluso no se han dado esos casos que la justicia haya sido establecida para perseguir a unos y dar facilidades, obviamente, a otros o proteger a otros. Hoy mismo estamos viviendo nosotros esas realidades a través de la Fiscalía, donde se van descubriendo cómo el manejo de la justicia podía liberar a gente fácilmente a cambio de dinero. Desgraciadamente, insisto, es un tema estructural, es un tema cultural que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Ojalá, insisto, en poco tiempo podamos nosotros entender que todos, debe ser de manera integral los cambios que se puedan dar para tener una nueva sociedad. ¿Cómo le ve, regresando al tema del partido, al partido que ahora usted representa, a Construyeristas 25, cómo le ve el partido a nivel nacional? ¿Por qué le pregunto esto? Porque de cierto modo en las elecciones presidenciales anteriores estaba tomando impulso, tomando fuerza por el hecho mismo de tener a Fernando Villavicencio, que lo citaba usted en aquel momento. Obviamente estaba subiendo el partido, ¿no es cierto? Finalmente ya sabemos lo que pasó, lamentablemente le asesinaron y como que se desintegró, eso se veía, se desintegró el partido, inclusive se decía de que la vicepresidenta que actuó en ese momento ahora participe y le vemos que en otra tienda política totalmente ajena construye. ¿Cómo está el partido? Los intereses personales siempre saldrán a flote, aunque no sea eso lo más conveniente. Quien en su momento estuvo de candidata a la vicepresidencia, pues quiero entender de que no estuvo por los principios que tenía el partido, sino más bien por un grado de amistad que tenía con Fernando. Si Fernando fue vilmente asesinado, entiendo que la señora tiene obviamente su libertad. Decía Álvaro en la entrevista, el partido ventajosamente no tiene dueños, no tiene propietarios, y obviamente los adherentes, los simpatizantes, quienes estaban militando en su momento han tomado la decisión de irse por otro lado, están en plena libertad. No podemos desconocer la valía de Fernando y no nos olvidemos que Fernando no salió de la noche a la mañana. Fernando fue denunciando desde hace algunos años, ¿no es cierto? Fue perseguido Fernando Villavicencio igualmente. Siempre su vida estuvo en peligro. Yo diría que Fernando fue más allá de lo normal, ¿no? Pensando en que con su valentía, con su fuerza de denuncia, buscaba que cambien las cosas en este país. Desgraciadamente estaba ante una delincuencia organizada que obviamente lo más fácil fue acabar con la vida de él. Pero decir que en el Ecuador
acabar con la vida de Fernando, no es que se haya callado a quienes igualmente consideramos que la transparencia tiene que ser patrimonio de los ecuatorianos. Ahora, y particularmente de la clase política. Abogado, algo que usted mencionaba es en nuestro partido decían construye, no tenemos jefes, no tenemos esto, ya. María Paula Romo, ¿qué es? Bueno, ella obviamente fue la mentalizadora de la creación del partido. Al interior del partido no es que María Paula ordena, hace un trabajo de coordinación, obviamente es quien genera la ideóloga, diríamos. Pero no la dueña del partido. No es la dueña del partido, nosotros sabemos, ella no está acá y está cumpliendo su trabajo, obviamente fuera del país. Iván Granda, igualmente, que fue parte también de los creadores, lo que antes fue Ruptura de los 25, obviamente hoy se ha integrado como Construye, que es una nueva organización política a donde han acudido y hemos acudido gente de buena voluntad para hacer algo diferente en la Asamblea, para hacer algo diferente con Henry Cucalón desde la Presidencia de la República. Ese me pregunta, y ya para casi finalizar, tiene una agenda acá el abogado Jurado también, pues vamos a respetar aquello también. ¿Es lo mismo llegar a una candidatura presidencial a la cabeza con Fernando Villavicencio que con Cucalón, que le identifican como ministro de Lazo? Bueno, definitivamente hay una marcada diferencia. Lo bueno es que ni a Fernando lo que siempre suele decir usted, una cosa con guitarra, una cosa con violín. Sí. Lo bueno es que tanto a Fernando Villavicencio, más allá de los calumniadores que querían hacerlo aparecer como el corrupto, ¿no es cierto? Porque obviamente les estorbaba. Lo mismo sucede con Henry Cucalón, que la gente no tiene argumento para tratarlo de corrupto ni de gente que haya hecho mal uso de la cosa pública. Fernando en su momento lo demostró su integridad. Henry lo va a demostrar igualmente. No estamos todavía en una campaña totalmente abierta. Ya presentaremos al país las 25 propuestas de la 25 para el 2025 y la gente se irá dando cuenta a dónde queremos llegar. Ya vendrá el debate también entre los candidatos y ahí iremos viendo quiénes son los que más preparados están para gobernar el país. Su mensaje finalmente al pueblo imbabureño, al pueblo de los diferentes cantones de la provincia y al pueblo que nos mira también a nivel nacional. ¿Qué les dice Pablo Jurado? Bueno, decirles que el compromiso es hacer una tarea diferente, representarlos dignamente en la Asamblea Nacional. Consideramos que no es fácil cambiar de la noche a la mañana, pero tengan la seguridad que haremos todo el esfuerzo para caracterizarnos, al menos siendo diferentes y llevando la voz de Imbabura a la Asamblea Nacional. Agradecemos al abogado Pablo Jurado, candidato a la Asamblea por la provincia de Imbabura, auspiciado, cobijado por el movimiento Construye. Esperamos en otra oportunidad mantener el diálogo también, ya en épocas de campaña, cómo avanza sus recorridos y todo eso, pues desde ya le quedamos en deuda una entrevista más. Siempre a la orden, estimado Danilo, y un saludo para todos. Muchas gracias, estaremos volviendo igual con el resto de candidatos también. Nosotros somos un medio transparente que esperamos eso, que la ciudadanía conozca cada una de las propuestas. Hasta entonces.